Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre mi percepción de lo sobrenatural. Mi nombre es Elena Vázquez y soy antropóloga especializada en rituales ancestrales. Durante 15 años he estudiado ceremonias de todo el mundo, pero nunca había encontrado algo tan perturbador como lo que descubrí en las montañas de Salamanca hace 3 meses. Todo comenzó cuando recibí una llamada desesperada de mi colega Marcus. Su voz temblaba al contarme sobre un manuscrito que había encontrado en los archivos de la universidad. Hablaba de un ritual llamado la Puerta del Vacío, practicado por una secta de brujas en el siglo XVII. Según el documento, este ritual no invocaba espíritus ni pedía favores a entidades oscuras. No, esto era mucho peor. Este ritual abría literalmente una puerta a algo que nunca debió ser liberado. Marcus había desaparecido 2 días después de esa llamada. La policía encontró su oficina completamente destrozada, como si una fuerza invisible hubiera pasado por ahí. Las paredes tenían arañazos profundos que formaban símbolos extraños, y en el centro del escritorio había una sola hoja del manuscrito con una nota escrita con sangre: el círculo está completo. Pero Marcus jamás apareció. Esa misma noche tuve el primer sueño. Veía a Marcus de pie en un círculo de piedras antiguas, rodeado de figuras encapuchadas. Sus ojos estaban completamente negros y cuando abrió la boca para gritar, solo salió un silencio ensordecedor. Desperté con la certeza de que tenía que encontrar ese lugar. Siguiendo las pistas del manuscrito, llegué a un pueblo abandonado llamado Valdecristos, perdido entre las montañas salmantinas. Los lugareños del pueblo más cercano se persignaban al mencionar ese nombre y se negaban a dar indicaciones. Solo una anciana, con los ojos blancos por las cataratas, se atrevió a susurrarme: no vayan cuando la luna esté llena. Ellas regresan cuando la luna está llena. Llegué a Valdecristos un martes por la tarde. Las casas de piedra se alzaban como tumbas silenciosas, cubiertas de hiedra y musgo. Pero lo que me llamó la atención fue la iglesia. Su campanario estaba partido por la mitad, como si un rayo gigantesco lo hubiera atravesado. Y justo detrás de la iglesia, exactamente como describía el manuscrito, encontré el círculo de piedras. Eran 12 monolitos de granito negro, cada uno de 3 metros de altura, formando un círculo perfecto. En el centro había una piedra plana, manchada con algo que parecía sangre seca muy antigua. Pero lo más inquietante eran los símbolos grabados en cada piedra. No se parecían a nada que hubiera visto antes, como si fueran un lenguaje de otro mundo. Mientras fotografiaba los símbolos, mi cámara comenzó a fallar. Las imágenes salían distorsionadas, con sombras que no debían estar ahí. En una de las fotos, pude ver claramente la silueta de una figura encapuchada parada justo detrás de mí, aunque yo estaba completamente sola. Esa noche acampé cerca del círculo, decidida a descubrir la verdad. Error fatal. Nunca debí quedarme esa noche. A las 3 de la madrugada me despertó un cántico. Voces femeninas susurraban en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera entendía perfectamente. Se acercaban al círculo de piedras. Me oculté detrás de uno de los monolitos y lo que vi me heló la sangre. 13 mujeres vestidas con túnicas blancas caminaban en fila hacia el círculo. Sus rostros estaban ocultos por capuchas, pero podía ver que flotaban a unos centímetros del suelo. Una de ellas cargaba un libro encuadernado en lo que parecía piel humana. Otra llevaba un cáliz que emitía un brillo verdoso. Se colocaron alrededor de la piedra central y comenzaron el ritual. La que parecía ser la líder abrió el libro y empezó a leer. Con cada palabra que pronunciaba, el aire se volvía más denso, más frío. Las piedras comenzaron a vibrar y a emitir un zumbido grave que me resonaba en los huesos. Entonces vi a Marcus. Estaba en el centro del círculo, pero no era él. Su cuerpo se movía de forma antinatural, como una marioneta. Sus ojos eran 2 vacíos negros y de su boca salía la misma voz que leía el libro. Entendí horrorizada que Marcus no había desaparecido. Había sido elegido como recipiente. La líder alzó el cáliz y derramó su contenido sobre la piedra central. Inmediatamente, se abrió una grieta en el aire mismo, como si la realidad se hubiera rasgado. Del otro lado podía ver un vacío infinito poblado de formas que se retorcían y gritaban en silencio. Y algo empezó a salir por esa grieta. Algo que no debería existir. Lo que emergió de esa grieta no tenía forma definida. Era como si todas las pesadillas de la humanidad se hubieran fusionado en una sola entidad. Tentáculos que terminaban en ojos humanos, bocas que se abrían en lugares imposibles, y un frío que traspasaba el alma.
Pero lo peor era que podía sentir su hambre. Un hambre ancestral por algo más que carne o sangre. Tenía hambre de realidad misma. Las brujas comenzaron a desvanecerse una por una, como si fueran absorbidas por la criatura. Pero no gritaban de dolor, sino de éxtasis. Habían esperado siglos por este momento. Marcus siguió siendo el ancla que mantenía abierta la puerta, su cuerpo convulsionándose mientras la entidad se alimentaba de su esencia. Entendí entonces el verdadero propósito del ritual. No era invocar a la criatura, sino liberarla de una prisión dimensional donde había estado encerrada desde el amanecer de los tiempos. Las brujas eran sus guardianas, esperando el momento perfecto para abrir la puerta definitivamente. La entidad me vio. Sentí su atención como miles de agujas heladas clavándose en mi mente. Comenzó a hablarme sin palabras, mostrándome visiones de lo que haría una vez libre. Ciudades enteras consumidas por la nada, personas convertidas en cascarones vacíos, la realidad misma desintegrándose poco a poco hasta que solo quedara el vacío eterno. Tenía que detenerlo. Recordé las palabras del manuscrito sobre un contrarritual, una forma de cerrar la puerta. Pero requería un sacrificio, la vida de quien hubiera presenciado la apertura. Con manos temblorosas, saqué la daga ritual que había encontrado en las ruinas de la iglesia y me acerqué al círculo. Lo que hice a continuación va en contra de todo lo que creía sobre la vida y la muerte. Corté mi palma y dejé que mi sangre cayera sobre los símbolos de las piedras, recitando las palabras de clausura que había memorizado del manuscrito. Cada gota de sangre que tocaba los símbolos los hacía brillar con una luz dorada. La criatura se enfureció. Sus gritos silenciosos se volvieron ensordecedores y comenzó a atacarme con tentáculos de pura oscuridad. Pero yo seguí sangrando sobre las piedras, seguí recitando, incluso cuando sentí que mi vida se desvanecía. Marcus me miró por un instante con sus propios ojos, no los vacíos negros de antes. Movió los labios formando la palabra gracias antes de que su cuerpo se desplomara. La grieta comenzó a cerrarse y la entidad fue succionada de vuelta a su prisión dimensional, pero no sin antes grabar en mi mente una promesa: regresaré. Siempre regreso. Desperté 3 días después en un hospital de Salamanca. Los médicos dijeron que unos excursionistas me habían encontrado inconsciente cerca de unas ruinas. No había rastro del círculo de piedras, ni de Marcus, ni de nada que probara lo que había vivido. Solo tenía una cicatriz en la palma y recuerdos que parecían pesadillas. Pero cada luna llena, siento su llamada. La entidad está esperando, buscando otra forma de regresar. Y lo más aterrador es que ahora sé que no soy la única que conoce el ritual. El manuscrito tenía copias. En algún lugar del mundo, alguien más está leyendo esas palabras malditas. Por eso comparto esta historia. No como entretenimiento, sino como advertencia. Si alguna vez encuentran símbolos como los que describí, si escuchan cánticos en idiomas imposibles, si sienten que la realidad se tambalea a su alrededor, corran. Corran y no miren atrás. Porque algunas puertas nunca debieron abrirse.